Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación y a Pilar por la invitación y también por hacer estas jornadas, porque en definitiva yo de alguna manera entré en todo este mundo de la sensibilidad química múltiple a raíz básicamente de no sé si era la primera, la segunda o la tercera jornada que se hiciera en Brunete, y ahí fue una oportunidad de conocer un poco el abasto de todo esto que está pasando en la actualidad y que en un futuro pues, es previsible que vaya en aumento. Yo soy abogado del Col·lectiu Ronda. Col·lectiu Ronda es una cooperativa de abogados de Barcelona que tenemos una vocación social, que nos dedicamos al asesoramiento de las personas. Y ha sido en este ámbito, en el ámbito de atender a nuestros clientes. Yo soy especialista en seguridad social, con lo cual procesos de baja temporal, procesos de invalidez, procesos de accidente de trabajo. Fue a partir del año 2000 cuando empezaron a venir al despacho pues, pacientes o clientes con unas enfermedades que nadie conocía. Empezamos a introducirnos un poco en toda esta problemática, a atar cabos, a ir a jornadas, a ir a congresos para informarnos, y actualmente pues, puedo decir que seguramente desde el 2000 hasta la actualidad he llevado más de 150 casos de sensibilidad química múltiple, muchas veces conjuntamente con síndrome de fatiga crónica, fibromialgia o otras enfermedades ambientales, con lo cual lo que vengo a exponer un poco es mi experiencia en este campo y sacar algunas conclusiones. En definitiva, no es una ponencia puramente técnica, sino que es una ponencia de reflexión de lo que he visto durante este periodo y de la aportación que podemos hacer como abogados a un poco, digamos, por decirlo de alguna manera, a la causa de las enfermedades ambientales, porque sí que tenemos que empezar a decir que esto realmente es una causa, porque muchos de nosotros vamos a dedicar la vida a esto prácticamente, al menos desde el nivel profesional. Yo siempre he puesto una primera diapositiva, que es de un libro muy antiguo, puramente médico, donde un poco representa, lo menos en ese momento, creo que es actual, pero en ese momento, la situación que se encontraban los médicos delante de la sensibilidad química múltiple. Pues bien, esto se puede aplicar perfectamente al resto de agentes sociales. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, jueces, abogados, médicos forenses, todos los que participan en el ámbito social de la justicia, sanidad, para relacionarlo, se están hundiendo en lo que sale del iceberg, en la sintomatología. Es un caso muy representativo que he sufrido o he vivido en muchos juicios, ¿no? El abogado contrario siempre dice, no, es que esta señora o este señor tiene problema con las colonias. Que digo, bueno, vamos a ver, esto es la sintomatología, pero no está viendo todo lo que hay detrás. Pues un poco, yo creo que esta reflexión de que nos estamos hundiendo por el síntoma de arriba y no se mira lo de abajo, esto pasa también en el mundo de los abogados. Es mucho más fácil, y es lo que está pasando en la actualidad, reconocer una invalidez por enfermedad común sin tener que ir a buscar realmente cuáles han sido las causas de esta situación. Lo que voy a hacer es explicar esto. Voy a dar mucha importancia a las causas. Del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, es un documento muy antiguo, creo que es del año 90 y pico, del Jordi Ubiols, definía que se trata de un síndrome adquirido, relacionado con una exposiciones, insultos a enfermedades documentadas en el ambiente. Pues bien, creo que es muy importante que tengamos todos en cuenta de que es un síndrome adquirido. Eso a nivel legal, a nivel de derechos, es importantísimo tenerlo en cuenta. Por lo que nos dicen los médicos, quizá de aquí a unos años tendremos la desgracia de ya que no sea adquirido, sino que esto ya venga acompañado en los genes. Pero hoy día creo que se puede decir con claridad que es un síndrome adquirido, con lo cual una persona sana, a través de algún proceso, adquiere esta enfermedad. A partir de ese momento, muchísimos productos darán una sintomatología, que es lo que da lugar a la enfermedad en sí. Pero esta sintomatología no es la causa, sino que hay normalmente un momento donde se adquiere esta enfermedad. Este mismo estudio, muy antiguo también, creo que se había que actualizar, se dice que un 80% de los pacientes conocen el cuándo, dónde y qué sustancia originó la enfermedad, y un 20% lo desconocen. En mi experiencia es más elevado el porcentaje de gente que conoce la causa, el dónde y el por qué ha enfermado, que no el 20%. Pero yo creo que las cantidades estarían por ahí.
Esto es un estudio que ha hecho el doctor Nogué y el doctor Fernández Solá del Hospital Clínico de Barcelona en relación a 165 casos de pacientes de síndrome químico múltiple. Es un estudio que ya veremos también más adelante, que un poco distingue entre el origen laboral y no laboral de estos 165 pacientes. Pero aquí yo quiero destacar dos cosas. Básicamente, también se ha dicho en las jornadas, que es una enfermedad de mujer, básicamente, porcentaje es muy elevado, y que las profesiones que más incidencia tienen son tres, básicamente. Administrativas, personal de sanidad, aquí está englobado entre enfermería de hospital, atención primaria y auxiliar de clínica. Yo creo que los tres porcentajes se podrían juntar, porque en definitiva estamos hablando de personal sanitario, y personal de limpieza, mujeres de limpieza. Son los tres sectores donde hay más casos conocidos relacionados con la sensibilidad química múltiple. Aquí se podría sacar muchas conclusiones, porque es muy curioso que justamente las administrativas sea el porcentaje más elevado de sensibilidad química múltiple. Seguramente esto va relacionado con los nuevos edificios, va con los formaldehídos, con los productos que se utilizan en la oficina, el sistema de ventilación, los sistemas de fumigación en las oficinas. Habría que trobar el porqué, porque es sorprendente que esté por encima las administrativas, que el personal de limpieza, que el personal de hospitales o incluso del personal de fábrica, que muchas veces está expuesto en una cadena de montaje a muchos más tóxicos ambientales que una administrativa. Con lo cual, seguramente esto nos llevaría a la conclusión, habría que estudiarlo, que no siempre es culpa del producto, sino de la manera en que respiras ese producto. Yo creo que justamente en una administrativa, en el puesto de trabajo de administrativa, al ser un sitio cerrado, con unos condicionantes ambientales determinados, juntamente con el producto, muchas veces son también la causa de la enfermedad. Esto es muy complicado, pero habría que estudiar el por qué el porcentaje de administrativas es tan elevado. En relación al resto de las estadísticas, pues bueno, hablan de la comorbilidad y este tipo de cosas, de invalidez, pero esto creo que tampoco no es lo más importante. ¿Por qué es importante conocer la causa? Es importante conocer la causa, primeramente, para reconocer la enfermedad. Es habitual en la consulta que normalmente, lógicamente, la gente viene muy despistada, vienen porque están de baja y les han dado el alta médica o vienen porque le han denegado una invalidez. Pero no siempre vienen por sensibilidad química múltiple, ni siempre vienen por fatiga crónica, sino que es a través de nuestras preguntas y sus respuestas que son derivados a un médico diagnosticados de estas enfermedades. Porque claro, el sistema sanitario no está dando esta información y es curioso que sean los abogados los que de alguna manera conduzcan al enfermo, al médico que realmente corresponde. Con lo cual, conocer la causa es muy importante. Lo primero que hacemos es preguntar sobre sus exposiciones químicas, en el puesto de trabajo, en su vivienda, que creo que esto es lo que debería hacer cualquier médico del ambulatorio. Es lo primero que tendría que preguntar. Pero si no lo hacen con el amianto, cuando la persona viene con unas placas pleurales, no le preguntan si ha trabajado con amianto, menos van a preguntar a una persona que esté manifestando una sintomatología de sensibilidad química múltiple si realmente cuál es su ambiente de trabajo o cuál es su ambiente en el pueblo o en su casa. Eso no lo preguntan. Luego, conocer la causa es importante porque podemos reconocer de esta manera la enfermedad. Yo recuerdo un caso muy extraordinario, que un chico que de golpe y porrazo tuvo una cosa en la empresa que no me explicó al principio y tuvo un ataque psicótico, incluso un intento de suicidio. Resulta que lo que había pasado en la empresa es que había utilizado una vaporeta con gasolina. Eso había tenido una exposición de benceno y realmente pues, un ataque psicótico puede ser desencadenado por una intoxicación por hidrocarburos y después fue derivado a los médicos correspondientes y ahora tiene la invalidez absoluta por sensibilidad química múltiple y por el síndrome de fatiga crónica. Con lo cual, ese caso fue muy determinante la causa. ¿Por qué te pasó exactamente? Al conocer la causa, hemos podido conocer la enfermedad que realmente sufría, porque el ataque psicótico fue durante 15 días y después desapareció. Pero, evidentemente, quedó la sensibilidad química múltiple y quedó la síndrome de fatiga crónica y otras disfunciones neurocognitivas. Otra cosa importante para reconocer la causa es prevenir la enfermedad. Yo, aparte de abogado, soy técnico en prevención de riesgos laborales y os puedo asegurar que prevención en sensibilidad química múltiple no existe. Hay un artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que nos dice que cuando una persona es especialmente sensible, la empresa tiene que tomar unas medidas. ¿Pero qué hace la empresa? Hay unos TLVs, es decir, todos los productos químicos conocidos, porque aquí estamos en otra historia. ¿Cuántos productos químicos son desconocidos? Pues el 90%. Pues bien, de los 10% conocidos,
que hay fichas de seguridad, nos ponen unos límites admitidos. Pero claro, son unos límites admitidos teóricamente y por personas sanas. Nunca por una persona que ya esté en un proceso de sensibilización a los productos químicos. Con lo cual, la empresa siempre dice, oye, si estoy cumpliendo los TLVs, yo cumplo con la ley. Pero no está cumpliendo con la ley porque hay un enfermo que no tolera esos límites que podrían tolerar, que tampoco está demostrado, las personas que no están enfermas. Con lo cual, conocer la causa nos puede servir también para los técnicos de prevención para prevenir la enfermedad o prevenir la agravación de la enfermedad por la persona que ya está anteriormente sensibilizada. Lo que voy a hacer ahora, quizás un poco más tostón, pero creo que es importante, es explicar la Ley General de la Seguridad Social y las distintas contingencias. Cuando una persona coge una baja médica o coge una invalidez, el sistema de seguridad social tiene unos riesgos concretos asegurados y pueden ser por distintas causas. Accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral o enfermedad común. Esto es importante porque solo haciendo un esfuerzo por parte de los abogados y de los clientes, digamos, de los enfermos, para querer que se reconozca una contingencia determinada, creo que podremos cambiar las cosas. Si todo el mundo que tiene la enfermedad se va a un abogado y le dan la pensión como enfermedad común, eso nunca va a superar ni la prevención, ni se va a reconocer que realmente estos productos son dañinos para la salud. Si el amianto, sigo un poco el ejemplo del amianto porque yo siempre digo que el amianto es el SQM de hace 50 años. Nos decían que no pasaba nada, nos decían que sí, que había unos límites, pero que si no superabas los límites no enfermabas y ahora se está muriendo todo el mundo que ha trabajado con amianto. Ahora nos están diciendo lo mismo con la SQM. También nos decían que no, que el cáncer del pulmón, hay muchos cánceres y que el tabaco es el causante, no es el amianto. Nos decían muchas cosas, pero ahora están muriendo todos los que han trabajado con amianto. Pues un poco, si la gente no exige que un cáncer de pulmón de un trabajador de amianto es enfermedad profesional y tiene derecho a una indemnización, eso no va a cambiar nunca. Si ahora los enfermos de SQM no exigen que se reconozca si ha sido un accidente de trabajo o un accidente ambiental o no exigen la causa, creo que no van a poner las medidas para resolver el problema de fondo. Porque para el sistema de seguridad social, para las mutuas de accidentes de trabajo, no será un problema, para los técnicos de prevención no será un problema. Será un problema cuando haya el reconocimiento de que hay una causa laboral. Pues bueno, estas son las 4 contingencias que hemos dicho que existían en el sistema. El accidente de trabajo, normalmente se piensa que el accidente de trabajo es la persona que cae de un andamio, la cosa súbita, el impacto, ¿no? Pero si vemos la ley, hay que tener en cuenta que también es accidente de trabajo, unas frases que ahora las vamos a leer, que parece que estén pensadas por la sensibilidad química múltiple, pero evidentemente no, esto está escrito desde 1956, con lo cual es evidente que nada tiene que ver con lo que estamos explicando hoy, pero es realmente leyendo, por ejemplo, las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Esto es muy difícil porque hoy día poder demostrar que es causa exclusiva en una sensibilidad química múltiple pues nos está costando mucho, porque es lo que decía antes, viene el abogado de la empresa y dice, no, si esta persona tiene problemas con las colonias, la causa no es la colonia. Hemos dicho, no, es que la causa está en el puesto de trabajo porque hay determinado producto en determinadas condiciones que son lo que hizo adquirir la enfermedad. Lo que ha pasado después ya no es la causa, sino que es la consecuencia. Enfermedades o defectos, aquí es donde creo que tenemos mucho margen, padecidos con anterioridad al trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Es decir, una persona que podría tener una susceptibilidad anterior a determinada exposición en el puesto de trabajo que agrave esta patología, eso también sería un accidente de trabajo y hay que reclamarlo como accidente de trabajo. Para que, lo que digo, si al final hay muchas sentencias que reconocen que una persona que se expone a tolueno o a un disolvente o un producto de limpieza desencadena esta enfermedad, pues realmente tomará las medidas para evitar esta exposición. Y finalmente, esto es más complicado, pero también se podría aplicar en el SQM, las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes. Es decir, aunque una vez has adquirido la enfermedad, todo eso que te puede venir de más relacionado con esa exposición también sería accidente de trabajo. Un caso muy real, muy real, de una persona afectada por organofosforados que padece después una sensibilidad química múltiple, pero que a cabo de 10 años aparece un Parkinson. Ese Parkinson debería ser también accidente de trabajo, porque aunque no podemos decir que es una causa exclusiva porque han pasado 10 años, sí que podemos decir que es una enfermedad intercurrente que de alguna manera ha sido
derivada de la situación que se ha encontrado después de esta exposición. Todo esto es muy complicado de demostrar, pero ya empiezan a haber casos y lo que hay que hacer es, cada caso que haya, denunciarlo como tal, por lo que estoy diciendo siempre. Esto ya lo dijo Platón y creo que es muy representativo en el SQM, ¿no? Es muy difícil distinguir entre la cosa que es causa de algo y la cosa sin la cual la causa no pudiera ser la causa. Creo que esto lo dice todo. Este es el mismo estudio que antes hablábamos del doctor Nogué y Fernández Solá del Hospital Clínico, que nos marca un poco unos criterios para poder atribuir que una SQM es derivado de origen laboral. Bueno, tampoco nos dice nada nuevo, evidentemente que existan los diagnósticos, que no tenga manifestaciones anteriores a la incorporación a la vida laboral. Si las tenía, yo sigo pensando que puede ser también accidente de trabajo, pero por el apartado F, no por el apartado E, y que el paciente no tenía manifestaciones ni de síndrome químico múltiple, ni de fibromialgia, ni ninguna otra enfermedad comórbida antes de incorporarse al trabajo laboral. Y aparte, pues que se puede acreditar que había exposición a productos químicos, que hay alguna sentencia, algún informe de inspección de trabajo, alguna circunstancia que demuestre la exposición al producto químico. Bueno, esto es sentencia del Tribunal Supremo, me la salto porque, en definitiva, lo que viene a decir es que el accidente de trabajo cambió. En el 2003 se cambió la concepción de accidente de trabajo, ya se pensaba más en esas enfermedades lentas y progresivas. Ya no se hablaba de accidente de trabajo solo con la enfermedad directa, con la caída del andamio, sino también en estas enfermedades que pueden ser lentas y progresivas. Pues aquí un tema muy interesante que es la enfermedad profesional. El sistema distingue accidente de trabajo de enfermedad profesional, aunque todo es contingencia profesional. La diferencia es que la enfermedad profesional está baremada. Desde el año 56 tenemos una ley de seguridad social que nos dice una lista de enfermedades profesionales. Significa que se conoce que un producto, una actividad y una enfermedad están relacionados. Eso da al jurista una presunción de veracidad. Es la parte contraria que tiene que demostrar que eso no es verdad. El baremo de enfermedades profesionales tiene dos apartados, agentes químicos y agentes físicos. En agentes físicos, que repito, otro caso exacto es el amianto, nos dice el trabajador que tiene un cáncer de pulmón o un mesotelioma pleural, que trabaja en fibrocemento. Eso es una enfermedad profesional. Quien quiera demostrar que una persona que tiene esas dos cosas no es enfermedad profesional, tiene que demostrarlo. Pero aquí te dice el producto, te dice la actividad y te dice la enfermedad. Dice las tres cosas. Y así, movimientos repetitivos, hay multitud de enfermedades. Pero agentes químicos es un primer apartado donde, curiosamente, solo dicen productos y actividades. No dice enfermedades. Y dice cualquier enfermedad sistémica que se pueda relacionar con los productos químicos anteriormente numerados. Esto está desde el año... El último es el del 78. Pues yo digo que enfermedades ambientales ya existían en el 78, porque toda esa lista de productos químicos ya nos están diciendo que pueden causar una enfermedad. Pues de toda esta lista, coges cualquier buscador de sentencias y hasta ahora, hay una que la voy a presentar, no hay una sola sentencia de que nadie haya nunca reclamado que un producto químico le haya causado ningún tipo de enfermedad. Esto es increíble. Ni un cáncer de hígado, ni un cáncer de bufeta, ninguna sentencia que relacione una enfermedad con un producto químico. Pero claro, nos dicen enfermedades sistémicas. ¿Existe alguna enfermedad más sistémica que una sensibilidad química múltiple? Es que es el ejemplo perfecto. Con lo cual, si tú demuestras que en tu puesto de trabajo estás expuesto a ese producto químico y demuestras que la actividad reglada es la tuya, deberían ser, y demuestras que tienes la sensibilidad química múltiple, la parte contraria quien demuestre lo contrario. A la verdad, esto no es así, lo tienes que demostrar todo, pero esto es lo que dice la ley. Esto es un ejemplo de una parte del baremo de agentes químicos. Y he cogido los organoclorados y organofosforados, en concreto los organofosforados y carbamatos, parte porque es un producto que se ha utilizado en estas jornadas en varias ocasiones, porque es un poco el ejemplo, ¿no? Claro, hay uno que pone aquí, uso sanitario de los productos plaguicidas que contienen organofosforados y carbamatos, inhibidores de la colinesterasa por tal. Claro, uso sanitario en edificios, eso está pasando todos los días. Es
¿Cuántos edificios han vivido en una empresa con organofosforados y ha fumigado? Todas las personas que han estado en ese edificio, o los personal de limpieza, de hoteles, que mientras limpian, fumigan, pues todos estos trabajadores están expuestos a organofosforados y carbamatos, están en esa actividad, con lo cual si acreditan que tienen una sensibilidad química múltiple, o una fatiga crónica, o una disfunción neurocognitiva, estos trabajadores, esto debería ser una enfermedad profesional. Y en ninguna ocasión se ha pedido. Si miramos los agentes, podemos pensar que hay pocos agentes, ¿no? Es que están prácticamente todos los productos químicos, porque están agrupados por grupos. Fenoles, alcoholes, hidrocarburos, aminas, están prácticamente todos. Así que si cuando vamos a un juicio lo que hacemos es llevar a un químico y que nos explique que esos productos con unas fórmulas muy raras están dentro del grupo. Porque prácticamente siempre nos encontramos que una exposición a un producto químico irritante, casi siempre, está en algún apartado del baremo de agentes químicos, del baremo de enfermedades profesionales, y nunca es utilizado. Hay una sentencia que yo creo que vale la pena leerla porque es de Madrid, es de hace muy poco, es una persona que trabajaba en Patrimonio Nacional restaurando cuadros, y es la primera vez que se ha reconocido un SQM por enfermedad profesional. Y es justo lo que estaba diciendo. Es una persona afecta de enfermedad de sensibilidad central. En este caso, como tenía todas las tres, pues nos interesaba ya centralizarlo en una única enfermedad. Desencadenados por intoxicación de solventes, otros productos tóxicos, se usan en actividad laboral, conocidos neurotóxicos y consecuencia de exposición laboral durante años a disolventes. Esto es importante, que la enfermedad profesional tiene que ser de años de evolución. Existe un nexo causal entre la exposición laboral a productos químicos y las enfermedades que aparecen en el sensor central. Pues muchas sentencias de estas nos van a ayudar muchísimo. No a los abogados, nos va a ayudar muchísimo también a los médicos. A los médicos que actualmente no están relacionando una cosa con la otra porque consideran que no existe esta relación. Es más fácil leerte una sentencia que toda la doctrina médica que existe sobre eso. Y a veces hay que ir a lo más práctico. Lo dice la sentencia médica y toxicológicamente, las enfermedades que padece la demandante, que son la causa que no puede seguir ejerciendo su profesión como restauradora. Tiene su origen en la exposición laboral crónica durante varios años de productos químicos. Después nos va diciendo el tipo de producto químico que había y al final termina diciendo no solo la exposición directa que tenía, porque aparte de lo que dice esta sentencia es que está expuesta directamente a los disolventes que utilizaba para restaurar el cuadro, sino también los productos que utilizaban sus compañeros de sala, que aunque sea una exposición indirecta, esta pasiva, que se llama, también es una exposición en su puesto de trabajo. Con lo cual, si se utilizaban tratamiento de termitas y hongos para los cuadros, para la madera de los cuadros, aunque ella no lo utilizase, sí que estaba en el mismo ambiente de trabajo, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Creo que es una sentencia ejemplar. Falta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la confirme, esperemos que sí. Pero en definitiva creo que es el modelo a seguir, porque creo que a base de esto los abogados también podemos un poco ayudar al reconocimiento final de la sensibilidad química múltiple. Bueno, pues aquí lo que hace también la sentencia es explicar ya concretamente los puntos del baremo donde esta persona está expuesta a muchos productos que están en el baremo, no solo era uno, eran muchísimos. Con lo cual lo que hace el juez ya, que es lo que hizo nuestro químico, es identificar cada uno de los productos que se utilizaban en su puesto de trabajo y ponerlo en el grupo agente del propio baremo. Pues hay otro concepto que también estamos aquí innovando, que es el accidente no laboral. Esto, hay poquísimas sentencias también. Estamos en un país que siempre vamos a lo fácil, con lo cual el 90% de gente va siempre a enfermedad común. Pero el accidente no laboral también es un tema que hay que sacar mucho fruto. Yo lo he bautizado como accidentes ambientales. ¿Vale? Accidente no laboral, por la ley, es todo lo que no es accidente de trabajo, pero que es un accidente. No dice nada más la ley. Después tenemos la jurisprudencia, pero la ley solo dice eso. Claro, yo pues, me planteo, claro, accidentes. Si es una enfermedad adquirida y hay una causa, esa causa seguramente ha sido un accidente, porque no ha sido voluntario. A partir de ahí, pues la casuística es muy larga. Un caso que ya tenemos sentencia, un caso muy claro, una persona que estaba viviendo en su casa, la mar de bien, el ayuntamiento de su pueblo decidió conectar las cloacas de un polígono industrial con las de la urbanización. ¿Vale? Hacen un pozo en medio, pues todo el residuo que iba a parar en el pozo
Pues el primer día, el día que se estrenaba, pues bombearon todo el producto y pasó por debajo de la casa de la señora, salió por el váter y llegó todos los vapores de los residuos del polígono químico, polígono importante, todo llegó a su casa, a ella y una vecina. La vecina murió, pero tenía 95 años y nadie hizo nada. Y ella ingresó al hospital. El mismo día que enviaron los vapores, ingresó en el hospital en un momento por un neumotórax, pero después se vio que no era y acabó con el diagnóstico de sensibilidad química múltiple, fatiga crónica, y ya tiene la invalidez absoluta por esta causa. Eso es un accidente no laboral. Esto no es una enfermedad común. Esto no es una persona que tenga una enfermedad lenta y progresiva que haya llegado a la invalidez. Es una persona que un día tuvo una exposición a un producto químico y que ha enfermado. Esto es un accidente no laboral. Hay otros casos, ¿no? Y en Tarragona tengo un caso pendiente de una prótesis de silicona. También esto es un accidente no laboral. ¿Por qué? Porque no es una cosa querida. Si tú haces una intervención quirúrgica, sea esta o sea cualquier otra, y vas a buscar un objetivo. Si el objetivo no es el esperado, es un accidente. Con lo cual, esto es un accidente no laboral. Eso es interesante. Esto es interesante que sea reconocido como accidente no laboral porque refuerza que hay una causa. Con lo cual, refuerza que el ayuntamiento, cuando tenga que hacer cualquier operación que signifique una explosión de productos químicos, tenga en cuenta que este resultado puede conllevar una consecuencia que es una invalidez. Evidentemente, también hay otra consecuencia, ¿no? Si es un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o un accidente ambiental con un responsable, siempre, si tienes reconocido eso como accidente, sea laboral o no, te dará derecho a reclamar unos daños y perjuicios, que si es una enfermedad común nunca tendrás derecho. Con lo cual también hay un factor interesante por parte de la persona que afectada por la enfermedad, que tiene la opción de reclamar daños y perjuicios contra el responsable de esta enfermedad. Pero también es importante porque, como hemos dicho antes, eso puede ayudar a prevenir, eso puede ayudar. Seguro que es el Ayuntamiento de la Ametlla del Vallès que causante de esto no lo vuelve a pasar. Pero si esta invalidez hubiese pasado como había pasado como enfermedad común, aquí nunca se hubiese cambiado nada. Y es un poco lo que decía antes. Es una ponencia que hice una vez por el tema de la salud, pero esto lo llevaba porque cualquier alimento, consumo, medio ambiente que nos exponga a un producto químico puede tener consecuencia se puede considerar como un accidente no laboral. Y un poco la conclusión de esta ponencia que hice una vez en Alicante, es decir, todo lo que está aquí, que no se ve porque no estaba pensado, todo eso que se ve aquí es normativa específica que habla de productos químicos. La primera son normativa que habla de trabajo, normativa de trabajo que habla sobre productos químicos. La segunda son normativa de alimentos que habla de productos químicos. Entre ellos descubrí que los cereales de los biberones de los niños está permitido que tengan organofosforados. Quedé alucinado. Yo no lo sabía. Está permitido. ¿Sí? Los cereales de los bebés pueden tener un 0, no sé cuántos gramos de organofosforados. Quedé alucinado. Consumo, bisfenol, productos que consumimos y medio ambiente. Todo eso es normativa que habla de productos químicos relacionado con lo que está en el otro lado. Pero no hay ninguna norma que unifique todo eso. Esto será un tema a reclamar. Si no tenemos una ley integral de medidas sanitarias frente a los agentes químicos, pero no por sectores y separados por productos, sino una sola ley, que el centro sea la persona. Y la persona de los productos químicos, porque yo creo que esto habría que regularlo de manera integral. Pero bueno, tampoco no es el objetivo de esta ponencia. Cajón desastre. Aquí lo que quería poner es que es todo lo otro. ¿Vale? Si lo que estamos haciendo hoy todo va en el cajón desastre. Es lo fácil, el resultado inmediato. El otro día, semana pasada, tuve una visita de una persona que había tenido una exposición a metales pesados, tenía una fatiga crónica grado 3, tenía sensibilidad química múltiple, bien diagnosticado. Y decía, no, es que vengo de un abogado y me ha dicho que lo fácil es ir a buscar la invalidez, que no me complique la vida. Porque claro, las mutuas, si hago con accidente de trabajo va a venir la mutua, va a venir la empresa, me van a poner problemas, va a ser más difícil ganarlo. Y he decidido hacerlo por enfermedad común. Y digo, pues ¿por qué vienes, no? Si ya tienes un abogado y te lo está llevando a enfermedad común, ¿por qué vienes? Estuvimos hablando del tema, estuvimos hablando de todas estas cosas, estuvimos hablando de que así nunca se va a solucionar el problema. Y al final me llamó y si lo va a plantear como accidente de trabajo, que es realmente lo que es. Es el cajón desastre, es mucho más fácil para los abogados
y por la mayoría de agentes sociales tramitarlo como enfermedad común. Es más fácil, menos trabajo. Para acabar la ponencia, yo quería comentar un par de proyectos que estamos llevando ahora, porque yo creo que un poco lo que tenemos que hacer en todo este ámbito es ir pasando la información y un poco ir colaborando todos en esto. Es el reconocimiento de la CIE. No sé si tenéis conocimiento de cómo está esta historia. La CIE es un Código Internacional de Enfermedades. Es un tocho de libro importante, donde se supone que están relacionadas todas las enfermedades que existen en España, en el mundo, en definitiva, ¿no? Por cada país ya vemos después que lo puede regular de su manera, pero en principio es un código internacional. Pues bien, en este código no está la sensibilidad química múltiple. Está la fatiga crónica, está la fibromialgia, mal encuadradas, pero no está la sensibilidad química múltiple, no existe. Pues se empezó a través de un comité estatal de asociaciones, pues ir al Ministerio de Sanidad e intentar exigir que tenga el reconocimiento adecuado. Se hizo, se está haciendo una comisión de expertos, médicos todos, intentando pues, llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para que haya un mínimo protocolo de la sensibilidad química múltiple. Pero también otra cosa que se ha hecho es ir a Ginebra a hablar con la OMS para que se incluya la sensibilidad química múltiple en este código. Nos atendieron muy bien, la verdad es que sí. No sé por qué nos atendieron, porque en definitiva la OMS no atienden a personas, sino atienden a países, pero bueno, nos atendieron muy bien y lo que nos dijeron es que ha empezado justamente este mayo del 2011 un proceso de revisión de todo el CIE, un proceso que termina en el 2015. Es un objetivo un poco a medio plazo, pero bueno, es un objetivo. Yo creo que el objetivo desde ahora hasta el 2015 es hacer todas las gestiones posibles para que la sensibilidad química múltiple esté en este CIE, porque aparte de que es absurdo que no esté, hay una consecuencia inmediata, es que si un médico de ambulatorio quiere dar la baja por una sensibilidad química múltiple, no puede porque no hay CIE. El ordenador solo admite los códigos del CIE, con lo cual no puede dar la baja por sensibilidad química múltiple. Esto ya marca todo el proceso posterior. Como un juez, van los médicos de la Seguridad Social a decirnos que esto no está en el CIE, esto no existe, señoría. Esto es lo que nos dicen. Bueno, que esté en el CIE es poco importante, para mí es poco importante, pero es necesario. Es necesario para ese reconocimiento de la sensibilidad química múltiple. En este proceso lo que nos dicen desde la OMS es hay foros de Internet, básicamente en Estados Unidos, donde se pueden hacer aportaciones para que en la Asamblea del 2015 se incluya la sensibilidad química múltiple. Es todo lo que podemos hacer y presionar a España para que su representante en la Asamblea de la OMS pues, exija el cumplimiento de la inclusión de esta enfermedad en el código. Nuestros objetivos son dos: intervenir en los foros de Estados Unidos en inglés y participar en España para presionar al Ministerio de Sanidad para que hagan la propuesta en la Asamblea de la OMS para este reconocimiento. Y otra campaña que estamos haciendo, que veo que también se está haciendo aquí desde la Fundación Alborada, es exigir el derecho a la asistencia sanitaria de los enfermos de sensibilidad química múltiple. Tanto en Cataluña lo que vamos a hacer es agrupar la fibromialgia, la síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. Hemos de agrupar para tener más fuerza y exigir que la sanidad pública en Cataluña pues, atienda, al menos de una manera un poco más normalizada, a este tipo de enfermos, porque realmente no les da ningún tipo de cobertura. Es una situación totalmente de despreocupación. Bueno, pues también vamos a hacer una demanda para exigir eso y para, de alguna manera, pues, alzar la voz delante de esta situación. Y muchas gracias por vuestra atención.